Mi sistema de hombre lobo capítulo 810 El grupo norte una pesadilla, un dolor sorprendente, una humillación, una risa seguida de ira. Estas eran las emociones que rondaban por la cabeza de Stinger mientras se enfrentaba al extraño altered tipo lobo que recientemente se había unido a la prisión. La oscuridad había llenado sus ojos, con un dolor que recorría todo su cuerpo. Sin embargo, ese dolor disminuyó. Estaba desapareciendo y podía sentir su cuerpo trabajando de otras maneras. Finalmente, sus ojos comenzaron a abrirse poco a poco y pudo ver un rostro mirándolo directamente. Un hombre de barba corta gris y pelo blanco. Tenía arrugas detrás de los ojos pero hombros anchos y una mirada profunda en ellos. Calvin Muller, dijo Stinger, con voz temblorosa. Se preguntaba en este momento por qué podía ver al líder del grupo norte de todas las cosas. ¿No estaba simplemente frente al chico de pelo verde hace unos momentos? Calvin lentamente apartó la cabeza y volvió a sentarse en el suelo. Cuando Stinger miró a su alrededor, notó que estaba en el lado norte de la prisión. Como los lados norte y sur estaban a cargo de los dos grupos más grandes de la prisión, nadie se aventuraba a ninguno de los lados a menos que hubiera una razón para hacerlo. Eso también incluía a Stinger. Había pasado mucho tiempo desde que estuvo aquí. Podía ver a varios hombres parados a un lado, justo afuera de los múltiples pasillos que conducían a las celdas. Estaban allí casi como guardias. Luego, justo donde estaba sentado Calvin, el líder, había hombres de diferentes formas y tamaños que miraban directamente a Stinger. Sin embargo, al mirar al suelo, Stinger notó que sus hombres, que también habían sido atacados, también estaban en el suelo. Solo que se veían mejor que antes. Las heridas en sus cuerpos estaban prácticamente curadas. Aún no habían vuelto en sí, pero estaban bien, aparte de la sangre que había en sus ropas. Puede que estés un poco confundido, pero te salvé, afirmó Calvin, levantando la mano y estrechándola ligeramente. Correcto, murmuró Stinger. Eres Calvin el hacedor de milagros. Debes haber usado tus poderes alterados para curarnos. Exactamente, sonrió Calvin. Pero tengo que decir que esta vez fue mucho más difícil que mis trabajos habituales. Todos ustedes estuvieron al borde de la muerte, especialmente usted, Stinger. Si los hubieran dejado allí en el suelo, entonces se habrían desangrado hasta morir. Flashes de la pelea reaparecieron en la mente de Stinger. No podía recordar mucho de eso, aparte del pánico, pero sí recordaba una cosa, un dolor punzante entre el hombro y el cuello. Levantó la mano para tocarlo y, una vez más, volvió a sentir un gran dolor punzante, y esta vez era punzante. Ah, ten cuidado, no pude terminar de explicarte, agregó Calvin. Verás, esta es la primera vez para mí. Por lo general, puedo curar a alguien hasta su condición óptima, o nada en absoluto. Si estuvieras muerto, bueno, ese habría sido el final. Sin embargo, por alguna razón, la herida en tu cuello no sana, y no eres solo tú. Pero el otro que Gary Dent mordió de tu pandilla, la misma herida no puede sanar en él tampoco. Las personas alteradas sanan más rápido que las personas normales, por lo que Stinger no le dio mucha importancia, solo que era una herida que tomaría más tiempo. Calvin debe haber tenido demasiada confianza en sus habilidades, como lo eran muchos alterados aquí. Entonces, ¿por qué salvarme? No somos parte del mismo grupo, y sabes que permanezco neutral entre ambos grupos. Si me dejaras, entonces sería un problema menos con el que lidiar. Los miembros del grupo comenzaron a reír, incluido el propio Calvin. Honestamente no crees eso, ¿verdad? Sabes que ninguno de nuestros grupos te ha visto nunca como un problema. En todo caso, eres un buen obstáculo para ambos y una forma de eliminar a los inútiles. Pero verás, parece que se ha unido alguien útil. Otra persona que es capaz de cambiar el rumbo en este lugar. Sin embargo, como hemos descubierto contigo, esta persona es bastante peligrosa, de hecho, es muy peligrosa. Lo que quiero saber es por qué una persona tan peligrosa está aquí, descubrir por qué está aquí. Ahora Stinger descubrió la razón por la cual él y su grupo fueron salvos. Estaban usando a su grupo para recopilar información. De esa manera, su grupo no se debilitaría si ocurría algún accidente mientras intentaba averiguar sobre Gary. Incluso si confiaban en poder vencer a Gary, después de su exhibición, estaba claro que podría hacer una gran mella en todo el grupo si luchaba contra ellos. Información, ¿vas a intentar utilizar la información externa como una forma de traerlo a tu lado?, respondió Stinger. Y pensé que no tenías cerebro. Si sabes lo que quiero, toma a tus hombres y hazlo.
Después de ser llamado por el guardia, Gary lo siguió con atención, su cuerpo temblaba levemente. Había gastado bastante energía, y lo peor de todo, porque no había comido, significaba que su energía no se había recuperado. La buena noticia era que no se había transformado completamente en la pelea, por lo que todavía tenía mucha energía, pero quién sabía qué pasaría cuando regresara. Finalmente, llevaron a Gary a una puerta y esta se abrió para él. En el interior pudo ver una zona llena de asientos y divisores. Entre medio cristales reforzados, con un pequeño altavoz a cada lado de la estancia. Donde florecen las historias. Nablbene. Aquí era donde vendrían los visitantes. El guardia llevó a Gary a su asiento y, cuando llegó a su divisor, pudo ver quién estaba allí para visitarlo. Elías. Las cejas de Gary se alzaron. Ha sido un largo tiempo. Elijah, el agente de la Rosa Blanca de la ciudad de nivel 4 que Gary había conocido, estaba aquí y, desde entonces, Elijah se había mantenido en contacto con la pandilla de los aulladores. Capítulo 811. Alguien en el interior. Gary y Elijah se conocieron cuando este último dirigía una operación encubierta tratando de encontrar la fuente de la sustancia negra. Al final, parecía que la sustancia estaba relacionada de una forma u otra con el NIF. Una organización que era increíblemente grande y parecía tener en sus manos todo, incluidos los de Witterrose. Por eso, Elijah sabía que le resultaría difícil seguir adelante a menos que se pudieran reunir más pruebas. La cuestión era que Elijah estaba restringido a hacer las cosas según los libros y solo a hacer el trabajo que le entregaría la propia Witterrose. Por eso había aceptado permanecer en contacto con Kai y los aulladores. Una situación beneficiosa para ambos grupos, ya que compartirían información relacionada con asuntos que les ayudarían. Desafortunadamente, no había mucha información sobre la solución oscura para continuar. Sin embargo, el contacto entre los dos seguía siendo algo frecuente, e incluso ahora, mientras Elijah estaba en Witterrose, Kai lo había contactado en más de una ocasión. Supongo que deberías decirme ahora si debo hacerme ilusiones o no, preguntó Gary mientras avanzaba y tomaba asiento. Elijah luego miró al guardia y asintió levemente. Después de lo cual, el guardia decidió salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ellos. Ahora los únicos que estaban allí eran Elijah y Gary. Tuve que mover muchos hilos para conseguir esta reunión, Gary, explicó Elijah. Tuve que usar muchos favores únicos que nunca volveré a usar, pero para responder a tus preguntas, no quiero que te hagas ilusiones por completo. Gary apretó el puño. Tenía la esperanza, aunque pequeña, de que tal vez pudiera sacarlo de este lugar, solo para poder ayudar a los demás. Gary, quería avisarte cuando me enteré de lo sucedido y leí los informes. No creo que seas el tipo de persona que hace algo como esto. Todo el asunto, por lo que sé, parece una trampa, dijo Elijah. Hubo silencio entre los dos por un rato, hasta que Gary finalmente respondió. Esa es la cuestión, Elijah. La verdad es que hice esas cosas. Hice lo que me acusan. Elijah quería decir algo, pero se quedó callado porque sabía que Gary quería decir más. ¿Te acuerdas de la situación en la que estábamos? Era bastante similar. No soy como los otros pandilleros. Intento no serlo, odio ese tipo de vida, pero hago lo que tengo que hacer en las situaciones que es necesario. Necesitaba proteger a alguien que me importaba, así que tuve que hacer esas cosas. Y ahora mismo, siento que estoy en una situación similar otra vez, donde me veo obligado a hacer cosas que no me gusta hacer para ayudar a las personas que me importan. Elijah estaba pensando en cuando vio a Gary dar un paso adelante por alguien que era prácticamente un extraño. Los dos trabajaron juntos en la mina, y ni siquiera él, que se suponía que estaba del lado de la justicia, dio un paso al frente. Alguien como Gary sabía que era una buena persona, hasta el punto de que Elijah cuestionaba su propia moral. El hecho de que uno estuviera en la Rosa Blanca no significaba que fuera bueno, y el hecho de que uno estuviera en una pandilla no significaba que fuera malo. Gary fue quien abrió los ojos a eso. Dejemos esto en paz por ahora. De cualquier manera, estos asuntos suceden todo el tiempo y se esconden debajo de la alfombra. La verdad es que ni siquiera hay evidencia suficiente para que te metan o te encierren en un lugar como este. Claramente tiene algo que ver con los que están en la cima. Quería hacerte saber que estoy de tu lado en todo esto. Que tienes a alguien que está tratando de ayudarte, pero al final del día solo soy un agente de campo. No hay mucho que pueda hacer. Incluso si Elijah descubriera quién fue el que permitió que las cosas llegaran tan lejos, Elijah podría imaginarse siendo derribado ante el primer obstáculo. Cuando se presentaban pruebas, se detenían antes de que llegaran a los superintendentes.
Eran el único grupo que podría imponer castigos a quienes estaban dentro. Un grupo separado en la organización White Rose que se ocuparía de los asuntos internos y tenía tanto poder como los Chiefs. Fue creado para hacer que la Rosa Blanca sea menos corrupta, pero necesitaría la ayuda de alguien superior para resolver esto. Gracias, dijo Gary. ¿Puedes reunirte conmigo otra vez? Debería poder hacerlo. Si hay algo que necesites o en lo que pueda ayudarte, házmelo saber, dijo Elijah. Gary lo pensó por un momento, solicitudes con las que Elijah quizás podría ayudarlo, y le vinieron a la mente dos pensamientos. Cuando puedas, cuéntame todo lo que está pasando con Slough y los aulladores. Ponte en contacto con Kai, dile que te dé una actualización y te pase la información. Elías asintió. Eso debería ser bastante fácil. Y los favores que había pedido para conseguir esta reunión, después de saber que no había problemas, estarían más inclinados a permitirle volver a hacer esto. Donde florecen las historias. Nablbene. En cuanto a la segunda solicitud, necesito que me consigas comida y carne, mucha carne. Gary no pudo confiar en la ayuda de Elijah. La conversación lo dejó claro. Entonces parecía que la única otra opción disponible para él era que necesitaba vencer a los de la prisión, hacerse más fuerte, subir de nivel, mejorar sus estadísticas y salir de este lugar. Capítulo 812 Información externa. No importa lo que hizo Stinger, no pudo deshacerse del dolor punzante de su hombro. De vez en cuando, el dolor recorría su cuerpo y lo ponía de mal humor. Pero no fue solo eso. También eran las frecuentes miradas que recibía de los otros prisioneros. De vez en cuando le dedicaban sonrisas de satisfacción, incluso aquellos que no formaban parte de ningún grupo, pensando que eran todo eso. Stinger finalmente había regresado al lugar de reunión de su grupo, junto a la escalera gigante. Cuando se dirigió allí, el resto de su pandilla también se encontraba allí, incluidos los que habían resultado heridos. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. Todos estaban mejor ahora, de nuevo en acción, y un par de ellos ya se habían metido en algunas peleas debido al tratamiento que estaba recibiendo Stinger, los otros miembros también lo estaban recibiendo. Los que no formaban parte del grupo se sintieron un poco más confiados y habían decidido contraatacar, pero no terminó bien para los demás. El grupo de Stinger era fuerte, pero no en comparación con Gary. Arrastrando sus pies, Stinger finalmente llegó al escalón superior, y aquí, hizo contacto visual con su prisionero, o con su último recluta al que estaban tratando de entrar. Entonces, mi amigo me dijo que sabes un poco sobre este tipo que nos atacó, el cabeza verde, aparentemente se llama Gary Dent, ¿verdad? Bueno, necesito saber más sobre él. Cuéntame todo lo que sabes y por qué aquí. Preguntó Stinger. El hombre en la escalera estaba casi permanentemente magullado porque cada vez que su cuerpo estaba a punto de sanar, Stinger y su grupo continuaban golpeándolo, colocándolo nuevamente en la misma situación. Hicieron esto repetidamente hasta que la persona se uniera a ellos. Stinger tenía el ojo puesto en este recién llegado porque era bastante valiente y tenía algo de fuerza en comparación con el resto de ellos, aunque no se acercaba a la de su reciente atacante. Fue bueno verlos a todos ustedes también ser golpeados, se rió el hombre. La respuesta le valió un puño contra la cara del hombre, lo que provocó que tragara saliva. Mira, le dije al chico de antes todo lo que sé. Gary Dent está destinado a ser un magnate rico que apoya a la banda de los aulladores. Surgieron de la nada y se apoderaron de una ciudad llamada Slough, que era solo un nivel 3. Luego siguieron adelante y se apoderaron de Knoxburg, una ciudad de nivel 2. Después de lo cual, Slough se desarrolló y ahora es una de las ciudades de nivel 2 más grandes, junto con Owlersgan, una de las más temidas. Cualquiera que haya estado aquí más de 2 años, diablos, incluso un año no sabrá mucho sobre ellos. En cuanto a Gary Dent, no solo es un magnate rico sino que también estuvo en la AFK. Tuvo una pelea, y luego simplemente desapareció de la escena. Lo recuerdo bien porque le dieron mucha importancia. Stinger estaba sinceramente sorprendido de que hubiera tanta historia que hacer con esta persona y que tanta gente no supiera de él. Sin embargo, lo que dijo el hombre tenía sentido. Se debió a la línea de tiempo de las cosas. Bueno, si es un pez tan importante, entonces ¿por qué está aquí? Tiene dinero, una buena pandilla lo protege. Ese tipo de personas no terminan aquí. Eso era cierto. Aunque los alterados fuertes que trabajaban solos terminaron en este lugar o aquellos en pandillas menores, y aquellos que sufrieron la caída de las pandillas más grandes. Los que estaban demasiado arriba eran intocables.
No podían ubicarse en un lugar así, y Stinger habría colocado a Gary en esa lista basándose en lo que había oído de él. ¿Cómo voy a saberlo? He estado aquí alrededor de un mes, respondió el hombre. Y en ese momento, estaba más preocupado por mi propio caso. No estaba tratando de seguir lo que estaba sucediendo. Tal vez molestó a alguien en Witterrose. A cada segundo, Stinger estaba cada vez más frustrado porque todo esto no iba a ser tan fácil como pensaba. Esperaba que fuera un caso sencillo. Calvin no me dejará volver solo con esta información. Es demasiado básico. Calvin quiere que averigüe todo sobre él. Mierda, le debo un favor y, si no se lo devuelvo, él también puede quitarme la vida fácilmente. Rascándose la cabeza, Stinger casi le arranca la piel del cuero cabelludo. Estaba muy preocupado por toda la situación. Las cosas no habían sido así en mucho tiempo, no desde que Ice y Blackjack se unieron. Si está en este lugar, entonces tiene que ser algo reciente. Nadie en la prisión lo sabrá. Por eso necesito obtener información del exterior. Al pensar en esto, me vino a la mente un pensamiento casi al instante. Conocía a alguien que era muy conocido por recopilar información del exterior. Una habilidad que no mucha gente tenía, las conexiones dentro de la prisión, el flujo de información que permitía que una persona en particular se convirtiera en líder de otro grupo. El líder del grupo Sur, Carter, murmuró Stinger. Jefe, no se va a involucrar con ellos, ¿verdad? Comentó uno de los hombres de Stinger. Quiero decir, ya tenemos al grupo norte a nuestras espaldas. Si nos ocupamos también del grupo sur, podríamos desaparecer en un par de días. Pensando en esto, tal vez este fue el plan de Calvin desde el principio. Stinger hacía algo malo para molestar al grupo del sur y habría una pelea entre manos. Debilitaría al grupo del sur, dando al grupo del norte la oportunidad de actuar. No creo que tenga otra opción, y es solo una charla. Todo estará bien, respondió Stinger, sonando inseguro. En ese momento, un guardia entró en la prisión, y detrás estaba nada menos que Gary Demme. Todos los ojos estaban puestos en él, ya que era el tema candente en la prisión. Capítulo 813. El grupo sur. Stinger estaba de camino al lado sur de la prisión y se aventuraba allí solo. No quería traer a su grupo con él porque necesitaba dejar claro que iba solo. Al traer a otros, algunos pensarían que estaba iniciando una pelea. Mientras se dirigía hacia allí, se quedó helado por un segundo. Al girar la cabeza hacia la derecha, pudo ver al guardia entrando con nada menos que Gary Demme detrás de él. Los dos se miraron a los ojos por un momento, pero rápidamente Gary simplemente miró hacia otro lado. Ese bastardo, apuesto a que se sorprende de verme vivo, pensó Stinger en su cabeza mientras continuaba su camino hacia el lado sur. Al igual que en el lado norte, había una parte de la prisión donde uno sabía que estaban en el lado sur porque había varios miembros que estarían vigilando el área. Sin embargo, era diferente al lado norte donde los miembros estaban parados junto a los pasillos. Los miembros del sur extrañamente se sentaban cada 10 metros aproximadamente, y dejaron bastante claro que sabían que Stinger estaba allí basándose en las miradas que habían dado. Muy bien, no he tenido mucho tiempo para pensar en esto, pero ¿cómo voy a conseguir que Carter me dé la información que necesito? Pensó Stinger. Sin duda, él también me pedirá un favor. Pero ni siquiera sé qué podría pedirme, o qué tengo para ofrecerle, tal vez para usarlo si el norte choca con el sur. Eso es lo único que se me ocurre. Si ese es el caso, entonces lo único que debo asegurarme es que él no descubra que estoy haciendo todo esto en nombre de Calvin en primer lugar. Pensó Stinger. Finalmente, Stinger había llegado al otro lado. Había pasado mucho tiempo desde que estuvo aquí y muchas cosas habían cambiado. Por un lado, Carter, un hombre grande y de barriga redonda que de alguna manera tenía ropa diferente a la de todos los demás aquí, estaba sentado en una silla. Su vestimenta era diferente porque vestía un trozo de tela negro en lugar de blanco. El razonamiento que dieron los guardias fue porque no tenían su talla, pero ya había pasado suficiente tiempo como para haber hecho ropa de su talla. En pocas palabras, esta era una manera para que Carter demostrara que estaba por encima de todos en esta prisión, que tenía privilegios que los demás no tenían, incluida la silla en la que también estaba sentado su gordo trasero. ¿Estás aquí para hablarle de tu humillante derrota al recién llegado?, preguntó Carter. Todos lo vimos, como él solo los eliminó a todos. Si estaban pensando en pedirnos ayuda, bueno, será mejor que estén preparados para tener algo muy especial listo. Las manos de Stinger estaban sudando ligeramente. No sabía si era por el dolor punzante o por lo nervioso que se sentía frente a Carter. Fue un sentimiento diferente. Carter emitió una gran presión.
Mientras que Calvin tenía esa sensación de calma que hacía que uno sintiera que podía hacer cualquier cosa. Tal vez porque eran tan diferentes, ambos estaban naturalmente peleados todo el tiempo. Y fue gracias a sus personalidades que pudieron atraer a la gente a su lado. No te pediría que laves mi ropa sucia, respondió Stinger. Lo que quiero saber es quién es ese tipo. ¿Cómo puede un tipo así venir aquí, desconocido e inaudito, y hacer todo eso? Quiero saber todo sobre él y hacerle pagar. Fue fácil para Stinger realizar esta actuación, y eso se debió a que realmente así era como él también se sentía. Ya veo, eso tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es por qué necesito darte esta información. Como sabes, quizás soy la única persona que está bastante bien conectada con aquellos que están fuera de esta prisión. Podría encontrar la información que buscas, pero no es necesario compartirla contigo. Esto era lo que preocupaba a Stinger. ¿Qué deseas? Preguntó Stinger. Sumérgete en el Storyverse. Nabulbene. Carter levantó una ceja y, al mismo tiempo, la comisura de su boca se elevó ligeramente. Aprendes rápido. Con esta nueva persona adentro y sin saber qué hará, las cosas se están calentando. Creo que es hora de cambiar un poco la situación. Trae a Ice, Blackjack o Gary a nuestro lado en nuestra lucha contra el norte. Si eres capaz de convencerlos, entonces te daré tu información. Aunque podemos ignorar el último ya que todos sabemos que eso no está sucediendo. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Stinger replicó. Ese es tu problema, respondió Carter y agitó la mano. Los hombres a su lado comenzaron a moverse, y Stinger supo que esa era su señal para salir de allí a menos que ella planeara quedarse allí y pelear otra vez. Al darse la vuelta, a Stinger le quedó un mal sabor de boca mientras se dirigía de regreso al centro de la prisión donde tenía su base su grupo. Podemos olvidarnos de traer a Gary. Él nunca se uniría, y si voy a hablar con él, podría incluso terminar el trabajo, y además, el norte quiere información sobre Gary, por lo que hablar con él directamente no servirá de mucho. Es aún más difícil hablar con el hielo. Escuché que congeló a la última persona que se le acercó, y con solo dirigirse a su celda se siente frío. Supongo que eso solo deja a una persona. Supongo que tendré que hablar con Blackjack, pero ¿cómo diablos voy a convencerlo de que se una? Pensó Stinger. Capítulo 814 Encuentro con Blackjack. Blackjack, en realidad no se sabía mucho sobre el prisionero, sin embargo, todos los que estaban en la prisión sabían su nombre, y la razón era simple. Justo en el centro de la prisión, todos lo habían visto enfrentarse al director e intentar escapar. Muchos habían intentado escapar antes, y el guardián se había ocupado rápidamente de todos ellos. No hizo falta mucho para que todos se dieran cuenta rápidamente de que no tenían ninguna posibilidad contra el guardián. Además de eso, el guardián dejó bastante claro que, incluso si pudieran pasarla, ¿qué iban a hacer entonces? Pasa por los cientos de agentes de Witherose que estaban en la base. Era imposible escapar de la prisión, razón por la cual la mayoría de los que estaban en prisión hacían de ella su forma de vida. En cuanto a Blackjack, su nombre se difundió porque todos habían presenciado la pelea que tuvo con el guardián. Era la primera vez que veían al guardián a la defensiva. Al final, al igual que todos los que habían ido en contra del guardián, Blackjack terminó perdiendo, pero la gente pensó que estaba cerca. Tan cerca que pensaron que Blackjack podría intentar otro escape u otro combate contra el guardián, pero nunca lo hizo. Habían pasado años desde entonces y todavía ni un solo intento. Del mismo modo, nadie había intentado ir contra Blackjack tampoco. Después de ver la pelea, todos tuvieron una idea de su fuerza. Tanto el grupo norte como el sur habían intentado reclutarlo, pero su respuesta fue siempre la misma. No quería tener nada que ver con sus estúpidos juegos. Las acciones de Blackjack resultaron extrañas para la mayoría de los prisioneros. No quería mejorar su vida en prisión, subir a la cima, ni intentaba escapar de nuevo, entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba simplemente esperando el momento oportuno hasta que terminara su sentencia o hasta que muriera en este lugar. No era así como la mayoría de la gente quería vivir sus vidas. Stinger, al atravesar la prisión, sabía exactamente dónde estaría Blackjack. Siempre estuvo en el mismo lugar el 90% del tiempo, en su celda. Caminando por el amplio pasillo, Stinger pasó junto a varios de los prisioneros que simplemente se quedarían en su celda, pero más abajo, pudo escuchar un montón de ruido y vítores. Oye, eso significa que mañana tendrás que darme la carne de tus comidas, ¿está bien?, dijo una voz. Stinger dio una vuelta y miró dentro de la celda.
La cama había sido trasladada al centro de la habitación y había 4 personas dentro. Había cartas sobre la cama con las que el grupo había estado jugando. Cuando vieron quién estaba parado junto a la puerta de la celda, 3 de los 4 hombres se levantaron y casi de inmediato se fueron. Parece que todavía tengo algo de reputación en este lugar, pensó Stinger. ¿Te importaría decirme por qué viniste aquí y agriaste la habitación y la atmósfera aquí? Hueles a mierda, comentó Blackjack mientras comenzaba a apilar las cartas. Blackjack parecía un hombre de mediana edad. Tenía la blusa quitada y estaba cubierto de vello corporal desde la cabeza hasta los pies. Curiosamente, casi no tenía vello facial, ya que todo su cabello parecía cubrir todo su cuerpo. Stinger no sabía cómo uno podía tener la confianza para caminar sin ropa con un cuerpo como el suyo. Si sigues mirándome así, tendré que acusarte, dijo Blackjack mientras miraba alrededor de la celda y encontraba su camiseta, poniéndosela lentamente. Mira, estoy aquí por un asunto importante, explicó Stinger. Ñifeuro LB1N fue la primera plataforma en presentar este capítulo. ¿De Carter o Calvin? Carter, respondió Stinger. Con el chico nuevo aquí, está empezando a pensar en hacer movimientos. He acordado ayudar a Carter cuando las cosas se complican aquí. Si los 2 grupos chocan, sabes que será demasiado grande para no involucrarte. Al mismo tiempo, cualquier grupo que gane absorberá al otro, entonces solo habrá un grupo en este lugar. Serán demasiado grandes para que cualquiera pueda hacer algo, incluidos tú y Ice. Así que creo que deberías unirte al grupo sur. Únete al bando ganador y podrás seguir viviendo en tu pacífica celda. Si no haces nada, cuando el sur gobierne toda la prisión, Carter no te hablará tan amablemente como lo hace ahora. Este era el plan que se le había ocurrido a Stinger y estaba bastante impresionado consigo mismo. Se sentía bastante convincente en muchos sentidos. Aún así, sabía que no sería fácil convencer a Blackjack. Está bien, respondió Blackjack. Me uniré. Los ojos de Stinger casi se salieron de sus órbitas. Estaba tan sorprendido de escuchar la respuesta. Los otros grupos lo habían intentado durante mucho tiempo. Nunca le dieron una razón convincente para que se uniera a ellos. Con una condición, debes decir que esto es correcto, cara o cruz, respondió Blackjack, sosteniendo una moneda. Antes de que Stinger pudiera decir lo ridículo que era, Blackjack ya había lanzado la moneda al aire. Cabezas. Gritó Stinger. Blackjack dio un paso, dejando que la moneda cayera al suelo y luego la pisó. Al mover el pie, se pudo ver claramente el resultado. Desafortunadamente, es cruz. Esa era una probabilidad de 50-50, más suerte la próxima vez, dijo Blackjack. Estás jugando conmigo. Gritó Stinger. Claramente, hiciste algún truco sucio para que cayera en cruz. Si no querías unirte, entonces dilo. No tienes que hacer trampa. Blackjack arrojó una de las cartas que tenía en la mano y pasó rozando la cara de Stinger, cortándole la mejilla. Nunca hago trampa, dijo Blackjack. Se podía sentir un hilo en el costado de la cara de Stinger. Era sangre y su ira había llegado al punto de ebullición. Te mataré y te obligaré a unirte. Gritó Stinger, mientras comenzaba a transformarse. Su cola estaba creciendo desde atrás, pero cuando creció, momentos después, se retrajo hacia adentro y se sintió el dolor punzante en su hombro. ¿Qué? Capítulo 815. ¿Qué tipo de alterado eres? Stinger estaba confundido. Estaba tratando de convocar su cola, su arma principal que había usado varias veces. Sin embargo, cuando lo intentó, fue casi como si su propio cuerpo no lo escuchara y el dolor punzante que sentía en su hombro regresaba. Se estaba apoderando de su cuerpo, no permitiéndole hacer casi nada. A veces, cuando tenía poca energía, o acababa de salir de una gran pelea, no podía transformarse, pero aparte del dolor punzante, se sentía bien. Entonces ¿por qué no funcionaba? Salir. Stinger gritó y sacó la cola de su cuerpo. Estaba cubierto de sudor pero aún más, estaba frustrado por todo lo que estaba pasando. Con su aguijón, se dio la vuelta y lo apuñaló justo hacia donde se encontraba actualmente Blackjack. Parecía un golpe perfecto, pero cuando logró atravesar su cuerpo, explotó en lo que aparentemente era polvo. Fue una imagen secundaria. Inmediatamente después de eso, Stinger estaba tratando de seguir donde estaba Blackjack, pero no era más que una mancha borrosa que se movía a una velocidad increíble de un lado a otro. Sacando su cola de la pared, intentó apuñalarlo una y otra vez en la pequeña habitación, pero no importaba lo que hiciera, no podía atacarlo. Con las cartas en la mano, Blackjack las arrojó nuevamente y, mientras lo hacía, fueron directo al estómago de Stinger.
Al ver esto, Stinger estaba listo para reaccionar, para cambiar parte de su cuerpo central en la dura carcasa exterior de un escorpión. Parte de la piel de su rostro comenzó a cambiar, pero al igual que con la cola, comenzó a desaparecer nuevamente, como si estuviera regresando. Las cartas continuaron y se clavaron directamente en el estómago de Stinger, extrayendo sangre como si le hubieran apuñalado cuchillos en el cuerpo. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué pasó? Stinger gritaba y se preguntaba. Antes de darse cuenta, pudo ver a Blackjack justo frente a él. Por desesperación, Stinger lanzó algunos golpes. Debido a su tipo alterado, también tenía una fuerza considerable incluso en comparación con otros alterados. Sin embargo, Blackjack fue capaz de desviar los ataques hacia un lado con facilidad, y con el golpe final, atrapó el golpe de Stinger con la mano abierta y apretó. ¿Pensaste que porque no había peleado en tanto tiempo podrías vencerme? La mayoría supo después de ese día que debía dejarme en paz, pero decidiste atacarme. Preguntó Blackjack, y mientras lo hacía, usó su otra mano para agarrar la garganta de Stinger. Stinger lo sintió. Una vez más, pensó que su vida iba a desaparecer frente a sus ojos. Había perdido 2 veces seguidas. Haciendo favores a los otros grupos. Era su vida aquí. La única forma de sobrevivir era siendo intermediario. Una persona que no tenía mucha fuerza, pero tampoco era débil. Así era como se sentía por fuera y lo mismo con cómo era por dentro. En aquel entonces también me esforcé más allá de mis posibilidades. Cuando estábamos en la pandilla, pensé que podíamos expandirnos un poco y entonces la gente se involucró y no tuve más remedio que deshacerme de ellos. Para no dejar testigos, y así es como me pusieron en un lugar como este, supongo que es justo que muera. Si había algo que Stinger quería hacer era mirar a los ojos de la persona que iba a acabar con su vida y maldecirlo por quitarle la vida. A Stinger le costaba respirar, y cuando abrió los ojos, miró directamente a los ojos de Blackjack, y fue entonces cuando pudo ver que brillaban ligeramente de color rojo. Estaba seguro de que sus ojos no se veían así antes. Su brillo no era natural, algo que nunca había visto antes. Dime, ¿qué te pasa ahora mismo? ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Preguntó Blackjack. Al instante las palabras que fueron dichas, fueron repitiéndose en la cabeza de Stinger una y otra vez. Sintió que su mente se entumecía buscando una respuesta. Podía sentir el agarre de Blackjack aflojándose, pero casi como si no tuviera el control de su propio cuerpo, había dado una respuesta. No sé qué está pasando. Mi cuerpo no me escucha. Cuando intento transformarme en mi forma alterada, un dolor punzante en mi hombro se extiende a todo mi cuerpo y mi transformación se revierte, respondió Stinger. Stinger era consciente de lo que estaba haciendo, pero no sentía que tuviera el control. Era casi como si Blackjack hubiera usado algún tipo de hechizo de control mental sobre él. Después de escuchar la respuesta, Blackjack soltó a Stinger y su cuerpo cayó al suelo. Blackjack se había dado la vuelta y regresaba un poco a su celda. Cuando se giró para mirar a Stinger. Stinger esperaba ver los ojos rojos brillantes, pero ya no estaban allí. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. ¿Estos problemas que has estado teniendo, han estado ocurriendo desde que peleaste con el peliverde? Preguntó Blackjack. Supongo que se podría decir eso, pero solo han pasado unas pocas horas. Creo que tal vez esté exhausto. Después de experimentar todo lo que Stinger había pasado, no estaba de humor para intentar pelear de nuevo, por lo que se mostró más dócil con las preguntas de Blackjack. Necesito que me hagas un favor. Preguntó Blackjack. Hubo otro que fue mordido aparte de ti en tu grupo. Necesitamos averiguar si él está experimentando lo mismo, y en los próximos días, informarme sobre cómo estás, ver si este problema empeora o mejor. Una vez más, Stinger se vio obligado a hacerle otro favor a alguien y se preguntaba cuándo terminaría. Al mismo tiempo, sin embargo, se preguntaba qué tipo de altered Blackjack era. ¿Había alguno que pudiera hacer ese tipo de cosas? Dejar una imagen residual, ser súper rápido, súper fuerte y capaz de controlar la mente de las personas. Capítulo 816. Un recién llegado. Habían pasado un par de días en la prisión sin que sucediera mucho. Hubo peleas normales que ocurrirían aquí y allá, pero no hubo nada tan grande y lleno de acontecimientos como antes. Stinger y su grupo volvieron a hacer lo habitual en las escaleras, tratando de actuar en grande frente a todos los demás prisioneros que no estaban en un grupo. Los grupos del sur y del norte se mantuvieron separados entre sí, y algunos miembros se metieron en problemas aquí y allá.
Si hubo un cambio, fue solo que Blackjack comenzó a salir más de su celda, escaneando las áreas abiertas. A todos les parecía que no había ninguna razón para ello. Para Gary, él también se había quedado casi todo el tiempo en su celda, pero había salido y caminaba de un lado a otro en el área abierta, sin que nadie le dijera una palabra. Han pasado 3 días en total desde que llegué aquí. Podrían pasar muchas cosas en 3 días con los aulladores, pensó Gary. Pensé que Elijah habría regresado con algunas noticias de lo que está sucediendo en Slough. ¿Estoy pensando demasiado? El sistema, puedo ver que los demás todavía están bien. Que están bien, pero ¿cuánto tiempo más puedo quedarme aquí? Necesito actuar. Necesito encontrar una manera de salir de aquí. Lo que Gary hacía era recopilar un poco de información. Originalmente quería ver a esta persona de Blackjack, pero cada vez que Gary lo intentaba, nunca podía localizarlo. Había visitado su celda y descubrió que no había nadie allí. Fue al área abierta y estuvo caminando, preguntando a los demás. Habrían dicho que acababan de verlo y se había ido. Ciertamente fue extraño. Para Gary era casi como si esta persona no existiera. Era una figura maquillada porque ni siquiera lo miraba por ningún lado, como un fantasma. Si no puedo confiar en el Blackjack, entonces necesito seguir haciéndome más fuerte. Si lucho contra los grupos del norte o del sur, aumentará mi experiencia, y luego, en medio de sus pensamientos, una puerta de metal había sido cerrada de golpe, y no era de las áreas habituales. Era por la única abertura que conducía a la oficina del director, y cerca de donde los prisioneros serían escoltados dentro y fuera. Había entrado un hombre corpulento con hombros rocosos, sin pelo en la cabeza pero con una gran cicatriz que se dividía en el centro. Parecía feroz, aterrador y miraba a todos los que entraban. El guardia estaba haciendo lo mismo que había hecho con Gary, explicándole las reglas y dándole una pequeña charla de ánimo. Cuando llegaron a la zona de asientos de la escalera, Stinger lo miró pero no actuó mal. Después de lo que pasó la última vez, empezando con el novato, estaba siendo un poco más cauteloso con los recién llegados. Después de lo cual, el hombre fue llevado por un pasillo para ser colocado en su celda. Todos parecían estar interesados en la nueva persona y, mientras se dirigía a su celda, Gary pudo ver la conmoción. Los del grupo norte y del grupo sur inmediatamente comenzaron a hablar entre sí. Estaban haciendo ciertas preguntas, si alguien lo reconocía, de qué pandilla o organización era y qué delito cometió para caer en tal lugar en primer lugar. ¿Todos estos tipos también hicieron esto cuando llegué por primera vez? Pensó Gary. Supongo que realmente les importan los nuevos que entran. En caso de que hubiera alguna información que pudiera usar, Gary estaba escuchando y seguía caminando hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, ¿alguno de ustedes lo reconoció? Preguntó Stinger. El tipo era único, así que estoy bastante seguro de que si alguien lo viera antes, lo reconocería. Lo sé. Uno de los miembros de Stinger respondió. Su apodo era Beholder. Trabajaba como sicario contratado para corporaciones. Realmente no tenía una ciudad o un lugar al que llamar suyo, pero muchas pandillas en las áreas de nivel 3 e inferiores lo contratarían para ayudarlos. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L, B1N. No se trataba solo de pandillas, sino incluso de corporaciones. Si necesitaban a alguien, lo contrataban. Así que no tiene afiliación con ningún grupo, y era lo suficientemente fuerte como para incluso ser contratado por otras pandillas conocidas. Bueno, parece que tenemos la pareja perfecta para que alguien se una a nuestro grupo, respondió Stinger. No estoy muy seguro, porque eso fue en el pasado, continuó el miembro. Escuché que hizo un par de alborotos. No solo mataría a su objetivo, sino que también mataría a los miembros de su familia. Esto sucedió más de una vez, y escuché que estaba huyendo de Witterose por eso. Supongo que finalmente lograron atraparlo. Es un arma suelta. Stinger todavía sonrió. Había muchos cañones sueltos en la prisión, pero los fuertes lograron controlarlos. Ante el riesgo de perder la vida, siempre obedecieron. Se escucharon pasos pesados desde uno de los pasillos. El guardia había terminado de dar su pequeño recorrido que siempre daba, y saliendo del pasillo estaba el hombre al que llamaban La Roca. Miró a su alrededor y pudo sentir todas las miradas dirigidas a él. Parece que quieren ponerme a prueba. Bueno, les mostraré lo que tengo. La Roca caminó hacia su izquierda y siguió adelante. Podía ver a alguien pequeño, joven y un blanco fácil frente a él. Si quieres ver lo fuerte que soy, entonces te mostraré lo fuerte que soy. Gritó de Beholder mientras lanzaba un puño inesperado directamente al prisionero.
Fue enviado con toda su fuerza, su mano transformándose en lo que parecía roca sólida. El puño aterrizó, golpeando a la persona directamente. Lingsnul fue entonces cuando Beholder se confundió. Por lo general, sus oponentes saldrían volando. Cuando miró hacia abajo, pudo ver al objetivo de pelo verde agarrando su puño. No se había movido ni un centímetro. «Oh, mierda», dijo Stinger. «Parece que Beholder está muerto». Capítulo 817. La verdad de Gary. Mientras Gary caminaba de un lado a otro, había estado escuchando todo lo que los otros prisioneros habían dicho sobre el recién llegado. Había oído lo que había hecho en el pasado, cómo mató no solo a aquellos que habían sido declarados objetivos sino también a sus familias. Mientras escuchaba la historia, Gary recordó a su propia familia, su madre, que había terminado en la situación en la que se encontraba actualmente. Todavía no tenía idea de quién era el responsable de ello. De una cosa estaba seguro. Fue en medio del ataque de Colorgan, y fue gracias a personas como Beholder que los miembros de su familia resultaron heridos. Lo que Gary no esperaba era que Beholder intentara atacarlo de la nada. ¿Qué carajo? ¿Cómo es que este hombre flaco detiene mi ataque?, gritó Roca. Desesperado, Beholder intentó mover las manos, pero no pudo. Empezó a sentir una sensación de escozor en los nudillos. Podía ver las profundas garras clavándose en su gran puño. Parecía que le era imposible sacarlo. Esta esencia está anidada de forma segura en el corazón de Feuro LBTN. Desesperado, agitó su otro puño, transformándolo nuevamente en una gran roca. Gary rápidamente liberó su mano y luego esquivó el ataque. Si eres tú, no me sentiré mal por eso. Gary evitó el golpe limpiamente y luego, con su mano transformada, golpeó directamente el cuello de Beholder. Le había cortado limpiamente el cuello. La sangre goteaba y la vida se escapaba de los ojos de Beholder. Unos momentos más tarde, se escuchó un ruido sordo cuando el pesado cuerpo cayó al suelo. La habitación quedó en silencio una vez más. ¿Lo mató? ¿Mató al nuevo recluta?, Stinger dijo en voz baja. No quería decir las palabras demasiado alto por miedo a enojar a Gary, pero fue una sorpresa. Muchos simplemente golpearon a otros hasta que los cumplieron en la prisión. Hubo casos de muerte en el área abierta y los guardias no hicieron nada al respecto. Tampoco pareció afectar su sentencia. Esto se debía a que era difícil hacer un seguimiento de las cosas. Cuando había un grupo de alterados fuertes peleando todo el tiempo, ¿cómo podía uno saber si el otro no estaba simplemente tratando de luchar por su propia vida en defensa propia? Eran criaturas mortales a los ojos del mundo. Sin embargo, Gary era nuevo, por lo que matar como acababa de hacerlo fue inesperado. En ese mismo momento, sin embargo, Gary no dijo nada más. En cambio, comenzó a arrastrar a Beholder a su celda. Caminó por el pasillo y nadie lo siguió hasta que entró en su celda. El cuerpo yacía en el suelo frente a él. Se me está acabando el tiempo para ayudar a los demás y necesito fuerzas para salir de este lugar. Beholder, serás parte de mi fuerza. Gary transformó su boca y la abrió de par en par, mientras comenzaba su festín, desgarrando y masticando parte de la carne del alterado. Lingsnul había hecho esto antes en momentos desesperados cuando luchaba contra Midwak y cuando necesitaba ocultar pruebas, así como cuando mataba a alguien a quien admiraba. En este momento, tenía que tragarse todos sus sentimientos de culpa por lo que estaba haciendo. Todo con el fin de fortalecerse y ayudar a los que estaban vivos. Si no me hubiera deshecho de él, simplemente habría matado a más personas. Está bien, se dijo Gary. 5,400 expo otorgada nivel 34 salud 300 energía 500 fuerza 75 destreza 65. Comer los cuerpos también me da experiencia y puntos de estadísticas adicionales. No usaré los puntos de estadísticas todavía, y en cuanto a los puntos de peón, puede que haya algo más que pueda hacer para intentar ayudar a los demás, pensó Gary. Al mismo tiempo, el líder del sur, Carter, tenía interés en Gary por varias razones. Pensando que podría usarlo como su aliado o tal vez usar su lado salvaje para enfrentarlo al grupo del norte de alguna manera, de una forma u otra. Ya había hecho este tipo de cosas antes, obteniendo información del exterior. Uno podía chantajear al otro para que se uniera a su grupo porque podía encontrar lo que le interesaba a una persona. Como tenía conexiones con el exterior, también significaba que aún podía enviar órdenes al exterior. Entonces, si alguien no hacía lo que él decía, entonces podía quitarle esas cosas. Si no tenían a alguien que les importara, generalmente tenían algún tipo de venganza que deseaban completar y, usando sus mismas conexiones, Carter podía hacer lo mismo, por lo que le debían un favor.
La información era extremadamente poderosa y, cuando se trataba de un grupo de delincuentes, era importante descubrir todo lo que se pudiera sobre un determinado individuo. Hace unos momentos, uno de los guardias se había acercado a Carter y le había dicho todo lo que necesitaba saber. Sin embargo, en lugar de estar satisfecho con la noticia, parecía un poco inseguro sobre qué hacer. Ese niño, ¿cómo logró convertir a la banda Fénix en un enemigo? Pensó Carter. No es de extrañar que no sea un prisionero cualquiera, pero incluso viendo lo fuerte que es contra ellos, no tiene ninguna posibilidad. Será mejor que dé la orden de todos modos de que nadie toque a Gariden ni intente hacerse amigo de él, ni siquiera trabajar con él de ninguna manera posible. Es mejor que nos mantengamos alejados de él pase lo que pase. A menos que todos los que estamos aquí ya no queramos existir. Aunque todavía estoy un poco interesado, ¿pensaron que eras tan peligroso que preferirían encerrarte aquí antes que enfrentarte? ¿O es simplemente una forma de que la pandilla juegue contigo? Capítulo 818. Una salida de la prisión. Nunca más se volvió a ver a Boulder. Había logrado sobrevivir durante un total de unos 30 minutos en la prisión, haciendo que los demás se dieran cuenta de lo peligroso que podía ser el lugar. Antes, muchos de ellos pensaban que estaban a salvo, refugiándose en sus grupos. Hicieron casi cualquier cosa para unirse a uno de los grupos solo para sentirse seguros, y ahora casi parecía que tenían algo más de qué preocuparse. Fue ese día que todos habían decidido respetuosamente que Gary ahora era otro de los solitarios de la prisión que era demasiado peligroso para tocar. No había hecho mucho, solo había participado en 2 peleas desde que estuvo aquí. Se había hecho mucho más daño antes de que la gente dejara de intentar perseguirlo, y Blackjack había logrado una hazaña que nadie había hecho antes. La razón por la que Gary estaba allí con los otros 2, en sus mentes, era por el misterio y lo rápido que parecía que todo el lugar había cambiado desde que él había entrado. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Feuro L. Beta. Norte. La tensión en toda esta área, ya no se siente igual que antes. Blackjack estaba apoyado contra una pared, con una moneda en la mano, pasándolas por sus nudillos de un lado a otro, lanzando la moneda una y otra vez. Puedo sentirlo. Mi suerte está empezando a cambiar. Este podría ser el momento que estaba esperando. Necesito actuar. Al abrir la palma de su mano, como un truco de magia, la moneda había desaparecido por completo y Blackjack había comenzado a avanzar hacia el lado sur. Nadie le dijo nada mientras pasaba junto a los que estaban sentados en el suelo. Luego, cuando llegó al otro extremo, pudo ver a Carter sentado en su silla, con su ropa negra. Espero que su llegada aquí sea una buena noticia, dijo Carter. Aunque, no tengo esperanzas de que el inútil escorpión de un hombre realmente pueda hacer algo. En realidad, fue bastante convincente, respondió Blackjack. He aceptado unirme a tu grupo. Estoy dispuesto a actuar contigo cuando llegue el momento y decidas hacer algo, pero tengo una condición propia. Quiero saber todo lo que sabes sobre Greenhead. Carter sonrió y comenzó a hacer muecas. Siempre es el cabeza verde. Mucha gente quiere saber sobre el recién llegado. Bueno, no me importa decírtelo porque una vez que lo haga, estoy seguro de que perderás interés en él, a menos que quieras perder la vida. Y toda tu pandilla. Carter tuvo un gran interés en el Blackjack desde el primer día, y había una buena razón para ello. Cada vez que alguien poderoso o alguien que llamaba la atención de Carter entraba a la prisión, él investigaba sobre esa persona. Había encontrado información sobre todos, incluido Gary, pero había una persona de la que no podía encontrar nada, ni siquiera su nombre real, y ese era Blackjack. Era un individuo misterioso en más de un sentido. Uno pensaría que alguien que tuviera tanto poder como él al menos sería conocido en el mundo exterior, pero era como un fantasma. No te preocupes, respondió Blackjack. Mi grupo trabaja en las sombras y podría acabar con quien quisiera si quisiera, pensó para sí mismo. Muy bien. Carter compartió la información en privado con Blackjack sobre quién era Gary, de qué pandilla era y quiénes lo perseguían. Fue interesante, pero hubo una cosa que lo sorprendió. Era la pandilla. Gracias por la información. Cuando me necesitas, sabes dónde encontrarme, dijo Blackjack, alejándose, con pensamientos profundos en su cabeza. Me imagino por qué está aquí ahora, pero hay algo que me sorprendió. Pensé que habría estado en la banda Lupus, pero está en la banda de los aulladores. No tengo mucha información sobre ellos. Puede que sea algo que haya que investigar, pero antes de eso. Blackjack había llegado a su segunda ubicación, y esa era la escalera.
Miró a Stinger, e inmediatamente este último se levantó de su asiento y comenzó a bajar las escaleras, encontrándose con Blackjack. Así que han pasado 3 días, cerca de 4 desde que recibiste esa marca de mordedura, puedo ver que todavía no ha sanado, comentó Blackjack. ¿Hay noticias? Stinger no parecía estar de muy buen humor y últimamente había estado manteniendo la boca cerrada más de lo habitual. Es como antes, pero ha ido empeorando. Ahora casi no puedo transformar mi cuerpo. Es casi como si hubiera perdido mis poderes alterados, respondió Stinger. Los ojos de Blackjack se iluminaron levemente, pero tenía una pregunta más que hacer. ¿Y el otro que fue mordido en el grupo, está pasando por lo mismo? Fue extraño. Las cosas estaban sucediendo exactamente como Blackjack lo había predicho, y a Stinger no le gustó. Si alguien descubriera que perdió sus poderes, incluso aquellos dentro de su propio grupo, podrían atacarlo. Es verdad. A él también le pasa lo mismo, respondió Stinger. Blackjack no dijo gracias ni nada más. En cambio, había decidido caminar de regreso y dirigirse a su celda como lo hacía habitualmente. Sin embargo, olfateando el aire, se dio cuenta de que había un visitante que pasaba por su celda. No, todavía no, los dos no podemos encontrarnos todavía. De lo contrario, podríamos estar peleando entre nosotros, pensó Blackjack mientras se alejaba rápidamente. Necesito tu poder para salir de aquí. La directora, ella es demasiado fuerte. Mucho más fuerte de lo que imaginaba, pero no necesitamos vencerla en una pelea. Todo lo que tenemos que hacer es luchar contra ella una vez y morderla. Luego, cuando pierda sus poderes, podremos salir de aquí, pero tenemos que averiguar más. Superar al guardián es solo la mitad del problema. Pero puedo verlo. Nuestra vía de escape está encajando.